Me he desempeñado como periodista televisivo durante 4 años y medio. He trabajado en 2 canales de televisión y he tenido un programa de radio. A mí me comenzaron a amenazar porque nosotros fuimos a una escena de homicidio y en el noticiero de la noche a mí me pidieron que hiciera un enlace en vivo. Entonces está la línea amarilla y junto a la línea amarilla estaban los familiares y muchas de las personas que estaban vinculadas con los pandilleros que habían muerto. Sale una alta autoridad de la policía y nos da declaraciones. Nos dice que eran pandilleros reconocidos, que se les encontró armas, que eran de los 100 más buscados y que aparte de las armas habían droga y eran identificados como una estructura, ¿verdad? Muchas veces uno pide la otra versión, ¿verdad? Yo hablé inclusive con la mamá y con uno de los muchachos para contrarrestar la versión y yo trataba de manejar en mis notas las 2 versiones cuando se podía. El problema fue que la siguiente semana la Policía Nacional Civil monta un operativo en la colonia y llega a traer al hermano que yo había entrevistado. Entonces, y el hermano era palabrero de la zona. O sea, eran 3 hermanos, uno que está en el penal, que es de los altos mandos, él que era palabrero y el hermano que era gatillero, que era el que habían asesinado. Entonces el problema fue que la familia pensó que por culpa del audio y de la nota que yo había sacado en ese momento, por eso había llegado la policía a traerlo. Y aparte por medio de las menciones en Twitter que se hacían, me vincularon directamente. Y ahí fue que comenzaron amenazas, primero vía Twitter, diciéndome que, mira, deja de estarle tirando a la pandilla, sé quién sos, ya te vi la cara y te vamos a talonear. Realmente las condiciones en las que los colegas y las colegas trabajan no son lo ideal, lo que quisiéramos. Hay una vulnerabilidad total a nuestros compañeros y compañeras en los medios de comunicación, sobre todo los trabajadores, más que todo en instituciones, la pasan quizá diferente, pero cuando se trata de radio, televisión, medios impresos y digitales, la historia no suele ser la mejor. Hay vulneraciones de todo tipo a nivel laboral. Eso sucede en varios medios de comunicación. En mi caso, cuando trabajé en Órbita TV, nos retuvieron el Seguro Social y el AFP. De hecho, tampoco pagaron la renta, aunque sí nos la retenían a nosotros. Estamos hablando de 1 año en el que no hicieron eso. Y que si alguien se enfermaba era como que, ay, fíjese que no hemos podido pagar. Bueno, vea usted cómo consigue el dinero. Y era bastante difícil porque no era solo el tema de que te estaban reteniendo Seguro Social, AFP y la renta. Era el tema que tampoco te pagaban a tiempo, algo ilegal. Podían pasar 1, 2, 3 días que te tenían que haber pagado y no lo hacían. Y cuando preguntabas qué pasa, la respuesta era, fíjese que no tenemos dinero para hacerlo, pero lo estamos consiguiendo. Hubo un grupo que presentó la denuncia en la fiscalía, no le resolvieron muy bien, pero como al final Jorge Hernández fue detenido, entonces ya le comenzaron a poner importancia al tema. Pagaron a un primer grupo, hubo otro grupo que denunció después, y como Jorge Hernández estaba detenido por otro tema, entonces decidieron liquidar lo que debían a las AFP y al Seguro Social. De hecho, me informaron en esa ocasión que no entienden por qué, pero que las AFP dijeron que le habían dado mucho más dinero del que se debía. Había ido al seguro, me habían dado incapacidad, entonces había estado desconectada todo el día, ¿verdad? No andaba a redes ni nada. Hasta que de repente me llaman por teléfono, me empiezan a llamar Liliana y me dice, Wendy, nos han convocado a una reunión sobre las 3, a mi caladora,
a mí y a Liliana, ¿verdad? Entonces ya de ahí la Dora tampoco había ido a trabajar, también tenía a la niña enferma. Entonces las dos no habíamos llegado, solo estaba de redacción Ileana, mi otro compañero y el editor en jefe, ¿verdad? Desde hace 2 años se están dando despidos a nivel masivo, despidos injustificados. Todos suelen, o la gran mayoría, suele decir que responden a una reingeniería, pero no es una respuesta que realmente satisfaga a las expectativas que se tienen de empresas periodísticas que aparentemente están en su mejor momento y suelen pautar mucho. Yo me la olí, la verdad, porque yo le dije a la Dora, le escribí, ahora nos van a despedirle. No, no creo, que no sé qué, sí nos van a despedir, ya vas a ver, que nos hayan llamado de emergencia. Yo tenía incapacidad, le dije, alguien nos va a hacer venir solo porque, por una reunión, le dije yo. O sea, no nos dijeron, ustedes están despedidas porque han hecho un mal trabajo o porque tenemos razones de peso, simplemente nos dieron una justificación de que no tenían dinero. Los colegas están rindiendo, si los colegas están llevando rating a sus medios y están en una buena posición a nivel de la sociedad, porque son los primeros en ser castigados cuando se dice que va a haber una reingeniería, ¿verdad? Hubo un trabajo en el que te descontaban día laboral por error. Sí, recuerdo mucho el caso de un amigo que una quincena, yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en tus horas extra? Porque en tu pago, porque yo sabía de que él había cometido un par de errores y me dijo que le habían descontado día laboral por error y al final le habían pagado creo que entre 9 y 10 días. Los trabajadores en El Salvador son vulnerables. No hay suficientes medios de comunicación como para que le den empleo a tantos estudiantes que vienen saliendo de las universidades a querer obtener una plaza en los medios de comunicación. Esto hace que algunos medios abusen de la situación de las personas. Y todavía nos dijo de que nos iba a pagar la quincena completa, ¿verdad? Pero eso no se dio porque nosotros dijimos, bueno, nos despidieron, páguenos al instante, ¿verdad? A los 4 días. Y no nos pagaron. Entonces fue como, nos tenían con mentiras, no, ahorita todavía no tenemos para pagarles. Y entonces empezaron a pasar los días. Y mis compañeros dijeron, bueno, vamos a ir al Ministerio de Trabajo, que nos hagan un cálculo. El 19 nos habían despedido, creo que el 20 ya habíamos ido al Ministerio de Trabajo en la mañana a las 3 a que nos hicieran un cálculo de todo lo que habíamos trabajado, ¿verdad? Entonces cuando va viendo la hoja de cálculo es como, pero ustedes saben que no teníamos dinero. Y es como, nos despidieron, hubieran tenido que pensar en eso, ¿verdad? O sea, nos tienen que indemnizar y pagar lo que nos deben por lo que hemos trabajado. Y desde ahí empezó como nuestra odisea. Según estadísticas de APES y periodistas afectados consultados por Audiovisuales UCA, solo en el 2017 fueron despedidos al menos 72 empleados de medios de comunicación. Entre los medios de comunicación que cesaron a sus empleados están Radio Sonora, Canal 11, Canal 12, El Diario de Hoy, TVX, Contrapunto, Órbita TV y El Salvador Times. Trabajamos en un clima de inseguridad, no solo porque todos los ciudadanos y ciudadanas de este país estamos viviéndolo, sino porque la función del periodista ya lleva implícito este riesgo. El riesgo de que vas a cubrir fuentes que te comienzan a ver como el enemigo. Sos periodista, entonces sos mi enemigo porque entrevistaste al otro, ¿verdad? Si estás en un grupo delincuencial y entrevistas a la policía, como periodista sos enemigo del grupo delincuencial. Y si entrevistas a alguien de este grupo y la policía te ve, entonces ahora sos enemigo de la policía. Te empiezan a estigmatizar de esa manera con algunos periodistas que sí se han atrevido y han denunciado. Bastante difícil porque se habla mucho de que los periodistas deberíamos de tener un seguro de vida solo para nosotros y en los medios no se cumple eso. Los periodistas deben ir a escenas de homicidios, deben ir a operativos y los periodistas viven en esas colonias
los camarógrafos viven en esas colonias, los pandilleros saben que son periodistas. Una vez yo estaba en una parada de buses esperando el transporte, ¿verdad? Y después me cae un mensaje, ¿verdad? Me dijo, aquí estás, me dice, no pensé que se me ha olvidado. Y efectivamente era yo, ¿verdad? ¿Cómo me tomaron la foto y de dónde? No sé, que sinceramente no sé. Simplemente sé que sabían dónde precisamente las amenazas no eran falsas, ¿verdad? Sino que sabían dónde yo me estaba moviendo. Por ejemplo, periodistas amenazados por alcaldes de su localidad, porque no les parece su línea editorial. Está pasando con radios comunitarias. Hubo asesinato ya de locutores. Hubo asesinato de mujeres periodistas. A tal grado llegó que nosotros nos dirigíamos a una cobertura a Santo Tomás en la noche, por supuesto, cuando la calle antigua de Santo Tomás es desolada, en la noche bastante desolada. Y venía un vehículo, un Toyotita, venía atrás de nosotros. El vehículo venía atrás, pero venía a nuestra misma velocidad, venía bastante cerca y tiró las luces altas. Bueno, mira, yo le dije a mi camarógrafo, mira, hacete un lado, le digo yo, y deja que pase, ¿verdad? El carro efectivamente nos arrebasó, pero atrás se detuvo, alguien de la puerta trasera abrió la puerta y disparó. Entonces en el acto nosotros en que frenamos, yo le digo al cámara, échate para atrás, le digo yo, voy a retroceder. Y alcanzamos a retroceder, vea, pero los tipos gracias a Dios no se bajaron, vea. Pero nosotros retrocedimos y en la misma se dio la vuelta, vea, y nos fuimos de ahí. Ahora, 38 años después de que comencé a trabajar en el periodismo, es realmente de alto riesgo. Ahora no se puede salir a trabajar a las ciudades de la periferia de San Salvador, digamos, sin temor o a que le roben el equipo o a que le pueda pasar algo en su integridad física o que salga muerto, pues. La verdad es que pocos, contados con la mano, son los que van a las ciudades periféricas a hacer algún reportaje o llegan cuando hay seguridad policial. O sea, realmente no hay garantías para entrar a colonias populosas de Soyapango o de Apopa o de San Marcos. Y muchos trabajos de investigación o fotoreportajes que antes hacíamos ya no se hacen porque la situación está muy peligrosa. Según las estadísticas de APES, desde 1997 a abril de 2018, 17 periodistas, camarógrafos y comunicadores han sido asesinados. De esta cifra, solo 4 casos han sido judicializados. El Ministerio de Trabajo convoca a los patronos a que lleguen y te reúnas con las personas despedidas y entonces te dicen, pueden conciliar. La primera convocatoria él no llegó, o sea, no se presentó. A la segunda llegó y argumentó que no tenía dinero para pagarnos. En el juicio de Dora fue que Juan José me gritó a mí y enfrente de los jueces y de todo me dijo, a ustedes la tendría que estar demandando yo, no usted a mí, porque usted ha sido mala trabajadora. Y yo no dije nada, o sea, yo lo dejé, ¿verdad? Pero él todo exaltado y empezó a gritar y es como, ¿por qué hace esto, verdad? Entonces yo me sentí revictimizada. Si las condiciones del gremio periodístico en general son difíciles, para la mujer es más difícil. Por ejemplo, la estereotipación es una carga que los hombres no suelen llevar y la mujer sí. Si estás en televisión, sobre todo, si tu vestimenta no es X o Y forma de vestir, y peor todavía, pasás de los 25 años, mal para vos si llegaste a los 40 y sos mujer, no puedes salir más en televisión, para vos está bien la radio. Ese es un estereotipo. El 100% de mujeres periodistas han sufrido expresiones de acoso sexual, no en el interior de su empleo, sino afuera, es decir, de otra parte, tanto de cuando desarrollan su trabajo, ¿verdad?, como de compañeros.
El 96.15% sí lo sufre al interior del centro de trabajo donde labora, y el alarma que yo le decía que en el tema de la discriminación, ¿verdad? Un 90% dice de que sufre discriminación. Dentro de esa discriminación, ellas expresan el tipo de salario, ¿verdad? La cantidad de salario que devengan. Refieren de que el 75% de sus pares hombres reciben más dinero que ellas. Defender mis derechos da miedo, pero a la vez vos agarrás coraje porque si esto no puede estar sucediendo. ¿Y por qué pasa? Nosotros nos ponemos a pensar, ¿crees que a mis compañeros, a mis colegas, si hubieran llegado hasta esa instancia, a mis compañeros, a los que trabajaban en mi empresa, ¿crees que le hubiera llegado a hacer eso? O sea, eso es lo que yo me pregunto. Yo me sentí que por el hecho de ser mujer, estar defendiendo mis derechos y estar hasta esas instancias y decir, bueno, no, yo necesito que me pague $479. O sea, no es ni gran cantidad. Entonces, era como, ¿y por qué me está gritando, pues? En el tema de los rangos salariales también es algo que nos alarmaba bastante. Claro, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que tuvimos una muestra de 55 mujeres periodistas por la misma situación, ¿verdad?, por lo que les explicaba anteriormente. Pero manifestaron de estos porcentajes solamente las que ganaban entre $1,000 y $1,200 es un 10%. Quizás el mayor porcentaje está entre 150 y 299 dólares mensuales, que es un 35%. Referimos de que esto es menor al salario mínimo, ¿verdad? Porque no llega ni al salario mínimo. Lo que pasa es que en la primera instancia lo que la empresa nos dijo a nosotros, nuestras jefaturas, era de que ellos no consideraban que ese ataque era directo a nosotros, que no era para nosotros y que era un ataque fortuito y bueno, tuviéramos las medidas, vea. Después, miren, no salgan, o sea, si no tienen algo puntual, vea, no salgan, quédense ahí en el canal, vea. El problema es que si de repente pasaba algo fuerte, mira, ¿y por qué no fuiste, vea? Es un retroceso a la libertad de expresión. Claro, podríamos decir, pero en la época de la guerra en El Salvador quizá hubo más, definitivamente. Entonces, suponíamos que después de la guerra esto tendría que disminuir, no seguir pasando, pero sigue pasando. Hay amenazas muy fuertes. Ahora, con la utilización de las redes sociales, esto está proliferando. Lamentablemente yo dejé de laborar el mes de julio. Yo presenté mi renuncia después de los primeros 15 días, porque ya el acoso ya era bastante difícil para mí, porque de una u otra forma tuvieron mi número personal, el que yo utilizaba, y me comenzaron a mandar mensajes. Y yo cuando dejé la empresa, el acoso siguió. Y al contrario, en vez de sentirse uno más a gusto, por lo menos cuando uno anda con el micrófono en la mano o anda con el cámara, uno siente un poco de protección. Por lo menos alguien va a grabar o alguien va a ver cuando me disparen, ¿vea? Pero ya uno solo ya no, ahí las amenazas han continuado. Yo creo que en esta profesión que es de alto riesgo, es bien importante que el periodista tenga un seguro social, un seguro de vida, un seguro que le permita, en caso de tener una desgracia, un accidente, tener una garantía, pues. Las 2 veces que yo he ido a poner la denuncia, pero el problema es que tampoco ha pasado nada. En primer lugar, porque de una u otra forma la gente de las pandillas se da cuenta que uno le puso la denuncia. Entonces es bastante peligroso, porque el problema y el miedo que nosotros tenemos, porque sabemos cómo operan las pandillas, es que se van a ensañar con la familia de uno, ¿verdad? Debido a las constantes amenazas sufridas, Julio Ponce, nombre ficticio de este periodista, tuvo que huir del país por temor a ser asesinado. APES hizo este esfuerzo, que es la Ley de Protección a Periodistas. Ya hay un abogado contratado por la institución con apoyo de Internews que está trabajando en el articulado. La idea es que no solo vele por tus derechos físicos como periodista, sino por tus derechos psicosociales y también laborales. El miércoles 18 de abril del presente año se solicitó una entrevista a Juan José Dalton, director del Grupo Dalton, al cual pertenece el periódico Contrapunto. Sin embargo,
Vía telefónica, Juan José Dalton nos argumentó que por razones legales no nos concedería la entrevista. Solo señaló que la situación financiera del medio es complicada, pero que se está haciendo el esfuerzo por pagar la indemnización a las 3 periodistas despedidas. En octubre del año pasado, los juzgados laborales fallaron a favor de las periodistas despedidas de Contrapunto. Luego de que se le pidió el derecho de réplica, el mismo día de que Audiovisuales UCA había solicitado la réplica, me cae un correo, ¿verdad?, donde me dicen de que quieren acabar con todo esto, pero que me quieren pagar el cálculo que salió del Ministerio de Trabajo, que son alrededor de $472. Entonces, y querían acabar con todo esto y que iban a hacer un gran esfuerzo para pagármelo en esta semana. Realmente ellos tienen conocimiento que en el juicio, cuando vos ganás, te pagan los salarios caídos, entonces la suma de 479.51 ascendió a prácticamente 900 y algo, $950 por ahí. Entonces ahora vienen con esa propuesta de que me quieren pagar la mitad, y ellos saben de que yo he ganado el juicio y que cuánto es lo que se me deben. Para la precariedad laboral que se vive debiese haber mayor denuncia, pero es mínima. ¿Por qué? Quizás sería la siguiente pregunta o reflexión. Imagino que es por miedo a ser despedidos, por miedo a ser estigmatizados. Creo que también es válido. No podemos obligar a un periodista, sabiendo cómo se actúa en este país y cómo son nuestras leyes, a obligarlo a denunciar, porque mira, no, porque tiene temores, y son temores válidos. Según datos del Ministerio de Trabajo, de enero de 2013 a febrero de 2018, solo 30 profesionales de la comunicación denunciaron que fueron violados sus derechos laborales. Por razones legales, el Ministerio de Trabajo argumentó que no podía brindar la información de los medios de comunicación denunciados. Y fue injusto, sí, pero en todo el proceso que pasás es una revictimización, sentís que estás haciendo las cosas, te da miedo, sentís que estás haciendo algo malo, entonces ya no es por el dinero, yo no lo estoy haciendo ni por el dinero, es simplemente para decir se puede. O sea, en este proceso es difícil, pero es una cuestión de dignidad, de decir mi dignidad como trabajadora, lo que yo trabajé, me tienen que pagar porque es justo. Desde que fue despedida el 19 de mayo de 2017 hasta el cierre de este reportaje, el miércoles 25 de abril de 2018, la periodista Wendy Hernández no había recibido su indemnización. Muchas veces con otros colegas se habla mucho de eso, de que te toca ir a un lugar y exponer las denuncias de otras personas, pero vos sabés que en tu trabajo están siendo violados tus derechos. Cuando en un lugar te dicen que a ley tenés que trabajar 10 horas y vas y denuncias lo que a otras personas le pasan, pero al final te quedas callado con lo que a vos te sucede porque sabes de que necesitas el trabajo, porque tu jefe de pronto te dice, bueno, si no te gusta, te puedes ir, no hay problema. Otro va a venir, lo va a hacer, va a trabajar más horas y va a cobrar menos. Nosotros nos enfrentamos a un panorama que se enfrenta a todo el mundo, la dignidad laboral. Tu dignidad laboral es la que vos decís, no tenés conciencia de ello, entonces es como, a mí me gusta lo que hago, me gusta escribir, me gusta escuchar historias, me gusta el hecho de plasmar historias, decir, esto está sucediendo, o sea, para mí sí es el mejor oficio del mundo. Lo que pasa es de que quizás no analizamos eso, la dignidad laboral, que necesitamos también en esta profesión. Yo, dentro de mi carrera, habían alternativas, pero yo amo ser periodista. Amo lo que hago, lo hago con todo mi corazón, y cuando yo tenía el micrófono yo lo hice.